El México que todos imaginan es el de las soleadas playas de Cancún, las ruinas de Chichén Itzá y los lujosos resorts. Pero hay mucho más escondido bajo la superficie. Si bien la mayoría de los turistas se centran en fotografías y recuerdos de escenas familiares, pocos tienen la oportunidad de sumergirse en el México real, un país donde cada rincón guarda una historia. Las estrechas calles de pueblos olvidados reflejan antiguas tradiciones que pocos se atreven a explorar, y es exactamente esta falta de curiosidad lo que separa al turista común del verdadero explorador. Piense en la inmensidad de las selvas que cubren ruinas nunca mencionadas en las guías turísticas. La tierra mexicana, además de ser una de las más ricas en cultura, es depositaria de secretos que solo aquellos con buena vista pueden percibir. Imagínese un templo escondido, rodeado de vegetación, esperando siglos para ser redescubierto. Estos lugares no aparecen en las portadas de las revistas de viajes, pero contienen la esencia de un México profundo, palpitante y aún inexplorado. Es curioso cómo, en un país tan rico en historias, todavía queda tanto por descubrir, ¿verdad? Ahora bien, si caminas por cualquier ciudad colonial, podrías pensar que lo has visto todo. Las iglesias, las plazas, los edificios antiguos. Pero lo que no sabes es que estas calles transitadas por millones de personas guardan leyendas olvidadas, transmitidas de generación en generación. Cada piedra tiene una historia, cada rincón esconde una tradición, y todo esto está ahí, a la vista, pero muy lejos de aquellos que solo buscan la experiencia turística superficial. La curiosidad por los países va más allá de lo que vemos en los folletos de viajes, y México es un maestro en mostrárnoslo. Si bien la mayoría se contenta con los atractivos obvios, el México real permanece velado, esperando ser descubierto por aquellos dispuestos a perderse en sus profundidades. Lo que nos lleva a las ruinas desconocidas y a las selvas que esconden tesoros perdidos. Estas son las reliquias que pocos conocen, pero que guardan los secretos más intrigantes de la historia del país. En lo profundo de las selvas mexicanas hay ciudades enteras que han permanecido fuera del alcance de los ojos modernos. Uxmal, por ejemplo, a pesar de su grandeza, no recibe el mismo flujo de turistas que Chichén Itzá. Sin embargo, sus piedras guardan secretos tan antiguos como los de los grandes imperios. La arquitectura que contiene cuenta la historia de un pueblo que se desarrolló, floreció y desapareció misteriosamente. Y estas ruinas, cubiertas de vegetación, nos demuestran que la verdadera riqueza está lejos de las rutas turísticas convencionales. Cuando hablamos de Palenque, quizás pocos se imaginan lo que se esconde más allá de las guías de viaje. Detrás de los árboles y el silencio se esconden secretos que los propios arqueólogos todavía intentan descubrir. ¿Cómo pudo perderse en el tiempo una ciudad tan avanzada? Es curioso pensar que los mayas dejaron pistas, fragmentos de una vida que allí palpitaba y que hoy está a merced de la selva. Explorar estos lugares no se trata solo de ver ruinas, sino de tocar una parte de la historia que permanece viva en las piedras, esperando ser comprendida. Al caminar entre estas ruinas, sientes algo diferente en el aire. No es solo historia, es un misterio. Las selvas parecen proteger estos tesoros, como guardianes silenciosos. Y lo más interesante es que muchos de estos lugares no reciben mucha publicidad. Están allí, esperando a que quienes tengan el coraje y la curiosidad suficientes para aventurarse. Lugares como Calakmul, tan alejados del foco turístico, ofrecen una experiencia íntima con el pasado. Estos tesoros olvidados, lejos del turismo de masas, son los que hacen de México un país de secretos fascinantes. Y luego, mientras las grandes multitudes se reúnen en las ruinas más famosas, hay tesoros perdidos que te esperan. Solo necesitas estar dispuesto a mirar más allá de lo que ven los demás. Estos tesoros no solo están escondidos bajo la tierra, sino también en las profundidades de las aguas.
Y eso nos lleva al siguiente enigma: los cenotes, portales al inframundo maya, cuyas oscuras aguas guardan secretos aún más profundos. En el corazón de la península de Yucatán, los cenotes se abren como misteriosos portales al mundo subterráneo. Estos pozos de agua cristalina siempre han sido sagrados para los mayas, quienes creían que los cenotes eran la puerta de entrada a Xibalbá, el reino de los muertos. Pero más allá del misticismo, estas aguas esconden historias de sacrificios y ceremonias que pocos se atreven a explorar. Bucear en un cenote es como viajar en el tiempo, una inmersión profunda en un pasado lleno de antiguos rituales y creencias que aún resuenan en las tranquilas aguas. Cada cenote tiene su propia historia, su propio secreto. Algunos eran lugares de ofrendas y sacrificios humanos. Los huesos y objetos sagrados encontrados en el fondo de estas cuevas sumergidas son testigos mudos de rituales que formaban parte de la vida espiritual de los mayas. Al nadar en uno de estos pozos, no se trata solo de disfrutar de un paisaje paradisíaco, sino de sentir la presencia de algo mucho más grande. Las aguas oscuras, por hermosas que sean, guardan secretos que nunca han sido revelados por completo a los ojos modernos. Estos lugares mágicos, muchos de ellos aún desconocidos para los turistas, permanecen intactos, envueltos en silencio y misterio. Pocos se atreven a explorar cenotes que no estén en el radar turístico. Pero para aquellos impulsados por la curiosidad sobre los países y sus secretos, estos pozos ejercen una fascinación irresistible. Son pasajes a mundos ocultos, donde el tiempo parece detenerse y todavía resuenan voces del pasado. En cada inmersión, casi se pueden escuchar los cánticos de las antiguas ceremonias que allí tenían lugar. Y así, en lo profundo de estas misteriosas aguas, los secretos permanecen ocultos, esperando a aquellos que se atreven a ir más allá de lo común. Pero México no solo guarda misterios en sus aguas. Sus montañas sagradas también esconden historias de fe, leyendas y apariciones que, al igual que los cenotes, solo se revelan a los más curiosos. Las montañas son las próximas guardianas de secretos por explorar. Las montañas mexicanas siempre han sido vistas como portales entre el mundo de los hombres y el mundo espiritual. Entre las comunidades indígenas, estas elevaciones rocosas son sagradas, lugares de reverencia y rituales que pocos conocen. El monte Tlaloc, por ejemplo, era considerado un lugar donde se podía invocar a los dioses mediante ceremonias realizadas en sus alturas. Hoy en día, estas prácticas son vistas como leyendas lejanas, pero todavía hay quienes, en secreto, mantienen vivas estas tradiciones, lejos de las miradas indiscretas de los turistas. En cada curva de estas montañas hay una historia. Muchas de estas historias hablan de apariciones misteriosas que nunca han sido explicadas. Dicen que, en ciertas noches, en las alturas de la Sierra Madre, es posible ver luces que se elevan hacia el cielo, como si fueran guías espirituales, iluminando el camino hacia el más allá. Los habitantes locales tienen sus versiones para explicar estos fenómenos, y las teorías van desde visitas divinas hasta encuentros con civilizaciones perdidas. La verdad, como siempre, parece esconderse entre los susurros de las montañas. Pero no son solo las antiguas leyendas las que rodean estas montañas. Misteriosas cuevas, muchas de ellas aún inexploradas, se encuentran repartidas por todo México. Algunos dicen que guardan tesoros incalculables, otros dicen que sirvieron de refugio a antiguos guerreros, pero lo que es innegable es el misterio que evocan estas cuevas. Entrar en uno de ellos es como caminar por el pasado, donde cada paso puede revelar secretos olvidados hace mucho tiempo enterrados en lo más profundo de la tierra. Las montañas no solo guardan historias, sino también secretos vivos. Comunidades enteras todavía veneran estos sitios como rituales sagrados y continuos
que se remontan a tiempos inmemoriales. Y, así como las montañas mantienen en alto sus historias, hay otros pueblos, como los otomíes, que en sus tradiciones portan misterios ocultos en palabras y rituales. Y son estos misterios los que nos esperan en el próximo capítulo del viaje hacia lo desconocido. El pueblo otomí, con profundas raíces en el centro de México, tiene una tradición envuelta en misterios que resisten el paso del tiempo. Sus rituales, mantenidos en secreto, se transmiten de generación en generación, lejos de las miradas indiscretas de los turistas. Aunque muchos han oído hablar de los mayas o aztecas, pocos saben que los otomíes tienen una historia rica en espiritualidad y cultura. Sus prácticas, a menudo incomprendidas, son un testimonio vivo de una profunda conexión con el universo y los elementos naturales que los rodean. Para entender a México en su totalidad, es fundamental entender el legado de este pueblo. Lo que hace que los otomíes sean aún más fascinantes es su idioma. Más que un medio de comunicación, es un código cargado de significado. Cada palabra dicha entre ellos tiene un peso, un simbolismo, que revela mucho más de lo que parece. Este código lingüístico, conservado a lo largo de los siglos, esconde enseñanzas que desafían la lógica moderna. La lengua otomí no es solo una herramienta de expresión, sino un vínculo con lo espiritual, con el pasado y con los misterios del cosmos. Imagínese hablar un idioma que no solo transmite información, sino que también lleva el alma de un pueblo en cada sonido. Además de su idioma único, los otomíes realizan rituales secretos que pocos fuera de su comunidad han presenciado alguna vez. Estos rituales son momentos de profunda comunión con el mundo espiritual, donde se cree que se invocan y manifiestan fuerzas invisibles. En las montañas donde viven, lejos de las grandes ciudades y del turismo, estos rituales se realizan en silencio, con gran reverencia. Algunos dicen que presenciar uno de estos rituales es como entrar a un portal a una época antigua, donde lo sagrado y lo profano están en perfecta armonía. Y así, mientras los otomíes mantienen sus secretos y tradiciones fuera del ojo exterior, también hay zonas arqueológicas en todo México que permanecen envueltas en un velo de misterio. Lugares como Ekbalam y Calakmul, tan antiguos como los sitios más conocidos, todavía guardan secretos por descubrir. Estos lugares serán los próximos en invitarnos a un viaje en el tiempo. Si bien Chichén Itzá brilla como una de las atracciones más famosas de México, otras zonas arqueológicas, igual de impresionantes, permanecen envueltas en un inquietante silencio. Ekbalam, por ejemplo, esconde sus majestuosos edificios bajo la atenta mirada de la selva, casi como si quisiera ocultar sus secretos a los turistas menos curiosos. Sus pirámides menos frecuentadas son una ventana al pasado, donde la vida florecía en armonía con el entorno que la rodeaba. Mientras caminas por sus ruinas, es imposible no preguntarte, ¿qué más hay enterrado bajo estas tierras, esperando ser revelado? Calakmul, a su vez, emerge como un tesoro perdido en el tiempo. Escondido en lo profundo de la jungla maya, este sitio arqueológico fue una de las ciudades más grandes de la civilización maya, pero hoy en día sigue siendo prácticamente desconocido para el público en general. Sus templos, algunos aún no excavados, parecen susurrar historias de un imperio que rivalizaba con el de Tikal. Es curioso cómo estas ruinas, alejadas de las multitudes, permiten una conexión íntima con el pasado, casi como si cada piedra contara un secreto guardado durante siglos. La experiencia de estar allí es mucho más que una visita. Es un regreso a una época en la que dioses y reyes caminaban juntos. Los arqueólogos que trabajan en estas zonas suelen encontrarse con reliquias que desafían el conocimiento actual. Excavaciones recientes en lugares como Yaxchilán y Bonampak han revelado detalles complejos sobre las vidas y rituales de estas civilizaciones. Y, sin embargo,
quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué más no nos dicen las piedras? ¿Cuáles son los secretos que aún no han sido desenterrados? La sensación de que siempre hay algo más por descubrir hace de cada sitio arqueológico un pedazo vivo de historia, esperando el momento adecuado para revelarse. Pero estos secretos no se limitan solo a las piedras y los templos. Las tradiciones vivas de las comunidades indígenas también encierran historias que pasan desapercibidas. Los festivales y rituales que se llevan a cabo fuera del centro de atención mantienen vivo el espíritu de estas antiguas civilizaciones en la actualidad. Y ahora exploremos estas tradiciones secretas preservadas con mucho cuidado por las comunidades indígenas mexicanas. En las comunidades indígenas repartidas por todo México, existen tradiciones que permanecen ocultas a los ojos del mundo exterior. Las fiestas y rituales ancestrales, conservados con gran reverencia, se practican lejos de turistas y curiosos. Estos eventos no son solo celebraciones, sino actos de profunda conexión con el mundo espiritual, la naturaleza y los antepasados. Cada detalle, desde la música hasta la ropa, lleva un significado oculto, conocido solo por los iniciados. El sincretismo religioso, tan presente en México, dio origen a prácticas singulares, donde el cristianismo y las creencias indígenas se entrelazan en rituales de gran poder simbólico. Imagínese estar presente en uno de estos festivales, donde cada golpe de tambor resuena como el eco de generaciones pasadas. Las danzas, a menudo realizadas en honor a dioses antiguos, tienen un propósito claro: mantener el equilibrio entre los mundos terrenal y espiritual. Para los observadores externos, puede parecer simplemente una exhibición cultural, pero para los participantes es un momento de renovación espiritual. Y lo más curioso es que estos rituales se llevan a cabo en lugares donde la presencia de la modernidad es casi inexistente, manteniendo vivo un México que muchos desconocen. Entre estas tradiciones, una de las más fascinantes es la práctica del temazcal, un antiguo ritual de purificación. Esta ceremonia implica una sauna tradicional, donde el cuerpo y el alma se purifican con vapor y hierbas. Participar en un temazcal no es solo un acto físico, sino un viaje espiritual. Cada respiración que se respira dentro de la sauna es una conexión con la tierra, los elementos y los ancestros. Estos rituales todavía se realizan en muchas regiones de México, pero están lejos del alcance de la mayoría, quedando reservados para quienes buscan una conexión más profunda con la tradición indígena. Y así, mientras estas comunidades mantienen vivas sus tradiciones, hay un inframundo oculto debajo de las calles e iglesias coloniales de México. Túneles y catacumbas, algunos olvidados, otros utilizados con fines que aún no comprendemos del todo, nos esperan en la siguiente etapa de este viaje hacia lo desconocido. Estos túneles, al igual que las tradiciones, esconden secretos que resisten el paso del tiempo. Debajo de las vibrantes ciudades y las concurridas calles del México colonial, se encuentra un mundo subterráneo de catacumbas y túneles que pocos conocen. Este inframundo está lleno de misterios, historias no contadas y pasadizos secretos que se extienden por kilómetros. En Guanajuato, por ejemplo, las catacumbas no solo son un lugar de descanso para los muertos, sino también el escenario de historias oscuras e inexplicables. La oscuridad que habita estos pasajes parece tener vida propia, como si hiciera eco de las voces de quienes allí están enterrados, generando una mezcla de curiosidad y miedo para quienes se atreven a explorarlos. Debajo de antiguas iglesias y monasterios, los túneles han servido para diversos propósitos a lo largo de los siglos. Algunas sirvieron como vías de escape para los sacerdotes perseguidos durante la Guerra de Independencia, mientras que otras albergaban los secretos de órdenes religiosas que necesitaban esconderse de la Inquisición española. Al caminar por estos túneles, es imposible no preguntarse qué más se ha escondido allí a lo largo de los años. Las paredes,
húmedas y frías, llevan las marcas del tiempo y de las vidas que pasaron por ellas, dejando huellas de un México subterráneo que pocos se atreven a conocer. En torno a estos túneles también giran teorías de conspiración. Hay quienes creen que algunos de ellos fueron utilizados con fines aún más oscuros. ¿Qué pudo haber sido transportado a través de estos pasajes ocultos? ¿Artefactos sagrados? ¿Gente huyendo? La falta de documentos sobre muchos de estos túneles solo aumenta el misterio. Y lo más intrigante es que, en muchas ciudades coloniales, se siguen descubriendo nuevos pasajes que revelan que el subsuelo mexicano guarda secretos que desafían el conocimiento histórico actual. Pero si bien este mundo subterráneo permanece parcialmente oculto, hay otros lugares sobre la Tierra que encierran misterios igualmente inquietantes. Uno de ellos es Doll Island, un lugar tan extraño y aterrador que pone la piel de gallina hasta a los más valientes. Y hacia allí nos dirigimos en nuestra próxima exploración de los secretos de México. Escondida entre los canales de Xochimilco, en las afueras de la Ciudad de México, se encuentra la enigmática Isla de las Muñecas. A primera vista, parece un lugar inofensivo, pero una mirada más cercana es suficiente para ver qué lo hace tan aterrador. Cientos de muñecos, colgados de los árboles, mutilados por el tiempo, con miradas vacías y extremidades rotas, confieren al lugar una atmósfera inquietante. Cuenta la leyenda que el antiguo residente de la isla, Julián Santana, empezó a colgar las muñecas tras encontrar el cuerpo de una niña ahogada en las aguas cercanas. Desde entonces, creyó que las muñecas ayudarían a calmar el espíritu inquieto de la niña. Los visitantes que se aventuran a la isla tienen la piel de gallina, como si los estuvieran observando todo el tiempo. Los muñecos, muchos de ellos sin ojos o a los que les faltan partes del cuerpo, parecen observar cada paso que alguien da. Con cada soplo de viento, sus cuerpos se balancean suavemente, emitiendo sonidos casi humanos, como si quisieran susurrar secretos a los que nadie debería acercarse. El aire pesado de la isla parece llevar no solo la historia de la joven ahogada, sino también la desesperación de Santana, quien pasó sus últimos días cuidando este macabro lugar. Aunque es un destino curioso para quienes buscan experiencias insólitas, pocos tienen el valor de visitar Doll Island de noche. Dicen que, cuando cae la noche, los muñecos cobran vida y sus miradas parecen seguir a los visitantes. Para los habitantes de la región, el lugar transmite un aura de respeto y miedo. La isla se ha hecho famosa, pero pocos se atreven a adentrarse en sus aguas sin sentir un escalofrío por la espalda. ¿Curiosidad del país? Sí, pero esta es una curiosidad que trae consigo más preguntas que respuestas. Quienes se atreven a visitar la isla suelen salir con la certeza de que allí vive algo inexplicable. Pero mientras los muñecos colgantes asustan y confunden, hay otros misterios igualmente inquietantes que se ciernen sobre el México colonial. Fantasmas, leyendas y fantasmas todavía deambulan por las antiguas mansiones e iglesias. Estos fantasmas del pasado están a punto de ser revelados. El México colonial, con sus calles adoquinadas y sus imponentes mansiones, es un verdadero escenario de historias inquietantes. Muchos de estos edificios, que tienen siglos de antigüedad, encierran leyendas que persisten hasta el día de hoy. Los edificios que alguna vez fueron palacios, conventos o prisiones, albergan algo más que el peso de la historia. Guardan los recuerdos de almas inquietas que nunca se fueron. Caminar por estas calles, especialmente de noche, es como sentir la presencia invisible de figuras que, de una forma u otra, han dejado allí sus huellas. Para los lugareños, estas historias son parte del folclore, pero para quienes las viven, el sentimiento es muy real. Uno de los lugares más embrujados de México es el Palacio de la Inquisición en la Ciudad de México. Durante siglos, este edificio fue escenario de torturas y ejecuciones despiadadas. Dicen que los gritos de las víctimas
aún resuenan en las paredes del edificio, y muchos juran que vieron sombras moviéndose por los pasillos por la noche. Estas apariciones, descritas por varias personas a lo largo de los años, siguen alimentando el misterio que rodea al palacio. Aunque el sitio es ahora un museo, las almas que perecieron allí parecen nunca haber abandonado el lugar. No son solo los palacios los que albergan fantasmas. En muchas ciudades, antiguas mansiones, ahora transformadas en hoteles, guardan historias de huéspedes que nunca se fueron. Leyendas como la de la mujer de blanco, figura que deambula por los pasillos de las casonas coloniales, son conocidas por asustar a los visitantes desprevenidos. Quienes se atreven a pasar la noche en algunos de estos hoteles relatan visiones y sensaciones inexplicables. El oscuro legado de la colonización española dejó huellas invisibles, pero sentidas por muchos que se cruzan en estos caminos. Mientras exploramos los fantasmas del México colonial, nos topamos con las prácticas secretas de los mexicas, quienes, con sus antiguos rituales y sacrificios humanos, guardan secretos que hasta el día de hoy desafían la comprensión. Ahora es el momento de profundizar en este enigma y descubrir lo que la historia oficial no nos dice. Los mexicas, conocidos popularmente como aztecas, son uno de los pueblos más fascinantes y misteriosos de la historia de México. Su cultura, aunque ampliamente estudiada, aún guarda secretos que la historia oficial no revela. Entre los más intrigantes se encuentran los rituales de sacrificio humano, que se realizaban con un propósito mayor que simplemente honrar a los dioses. Para los mexicas, el sacrificio era un medio para garantizar el equilibrio del universo. Pero lo que muchos no saben es que estos rituales también estaban llenos de simbolismo ocultista, donde cada detalle, desde la ubicación hasta la elección de las víctimas, tenía un profundo significado. Los mexicas creían que la sangre humana era la esencia vital que mantenía el sol en movimiento. Pero lo que no se discute con tanta frecuencia es la selección de víctimas para estos rituales. Muchos piensan que cualquier prisionero de guerra podría ser sacrificado, pero en realidad, solo los más nobles y valientes fueron elegidos para este destino honorable. Para los mexicas, dar la vida a los dioses era el mayor acto de devoción, y los guerreros capturados en batalla eran vistos como los más dignos de este sacrificio. Esta lógica parece distorsionada a los ojos modernos, pero en su contexto tenía perfecto sentido. Además de los sacrificios, los mexicas dejaron un legado enigmático en sus códices, manuscritos que contienen relatos, mitos y registros históricos. Muchos de estos códices fueron destruidos durante la colonización española, pero los pocos que quedan revelan información que todavía intriga a los estudiosos de hoy. Algunos expertos creen que en estos documentos hay mensajes codificados, pistas de conocimientos ocultos que fueron ocultados deliberadamente. ¿Qué más podría esconderse en los símbolos e imágenes que dejaron los mexicas? Hay quienes dicen que si pudiéramos descifrar completamente estos códices, reescribiríamos la historia. Y mientras se siguen estudiando los códices mexicas, otra práctica secreta florece en mercados ocultos en todo México. La brujería y la hechicería, aunque no reciben mucha publicidad, siguen formando parte de la vida cotidiana en muchas regiones. El siguiente paso de este viaje nos lleva a ferias de brujería, donde antiguos secretos místicos se encuentran con prácticas modernas. En varias regiones de México se llevan a cabo discretamente ferias de brujería que ofrecen un vistazo a prácticas ocultas que se remontan a la antigüedad. Mercados como el de Sonora, en Ciudad de México, son verdaderos epicentros de misticismo, donde se puede encontrar desde amuletos protectores hasta pociones y hierbas destinadas a curas espirituales. Sin embargo, detrás de los puestos, lo que realmente impresiona son las historias y tradiciones que acompañan a estos objetos. Para quienes participan en estas ferias, la brujería no es una práctica cualquiera. Es una forma de comprender y dar forma al mundo que te rodea,
influyendo en el destino y los espíritus. Entre los artículos más buscados se encuentran las limpias, rituales de limpieza espiritual realizados por curanderos que heredaron este conocimiento de sus antepasados. Utilizando hierbas, huevos y oraciones, creen que pueden purificar el alma y alejar las energías negativas. No es raro ver colas de personas esperando una de estas limpiezas espirituales, buscando curas para problemas que la medicina moderna no puede resolver. Y, curiosamente, muchos turistas, cuando se topan con estas prácticas, quedan intrigados, pero pocos comprenden el profundo significado que conllevan. Aquí, la curiosidad por los países se convierte en una inmersión en tradiciones esotéricas que rara vez vemos. Además de los curanderos, las ferias de brujería también albergan a brujos y brujas, hechiceros que se especializan en hechicería tanto para el bien como para el mal. Mientras algunos ofrecen soluciones a problemas amorosos o económicos, otros, más oscuros, practican rituales de venganza y manipulación energética. El poder de estas ferias va más allá de lo que el ojo puede ver. Se trata de una compleja red de creencias y prácticas espirituales que mantienen sus raíces en la época precolombina, pero que se han adaptado al mundo moderno. Lo fascinante es que estas prácticas, aunque ocultas, siguen siendo tan relevantes como lo eran hace siglos. Sin embargo, el misterio de México no se limita al misticismo urbano. En la inmensidad de sus desiertos se encuentra la enigmática Zona del Silencio, un lugar donde las leyes de la naturaleza no parecen aplicarse y fenómenos inexplicables desafían la lógica humana. Ahí es donde nos lleva nuestro próximo viaje, en busca de respuestas a misterios que trascienden el mundo visible. Escondida en el corazón del desierto mexicano, la Zona del Silencio es uno de los lugares más misteriosos del país, en comparación con el famoso Triángulo de las Bermudas. En este enigmático lugar, fenómenos inexplicables ocurren con inquietante frecuencia. Informes de brújulas que giran fuera de control, señales de radio que desaparecen misteriosamente y avistamientos de luces extrañas en el cielo son solo algunos de los eventos que intrigan tanto a los científicos como a los curiosos. Al caminar por este desierto silencioso, la sensación de aislamiento no es solo física, sino también espiritual. Algo invisible pero palpable parece llenar el aire. Algunos creen que la Zona del Silencio es una anomalía geológica, mientras que otros argumentan que el sitio está alineado con fuerzas cósmicas que desafían las leyes de la física. El peculiar magnetismo de esta zona es tan fuerte que incluso han caído meteoritos en la región, y quienes se aventuran allí aún pueden encontrar fragmentos de estos cuerpos celestes. Lo que hace que este lugar sea aún más fascinante es la ausencia total de explicaciones claras sobre los acontecimientos que allí ocurren. La ciencia intenta comprender, pero muchas preguntas siguen sin respuesta, lo que alimenta teorías de conspiración y atrae a quienes buscan lo desconocido. Los residentes locales cuentan historias de extraños encuentros con seres de apariencia humana, pero con características inusuales, que supuestamente aparecen de vez en cuando. Estos informes refuerzan la idea de que la Zona del Silencio no es solo un fenómeno natural, sino un portal a algo más allá de lo que conocemos. Algunos afirman haber visto naves espaciales, mientras que otros creen que estos seres podrían ser viajeros de otra dimensión. Independientemente de la explicación, la curiosidad del país que despierta esta región sigue atrayendo a aventureros y estudiosos de todo el mundo, todos intentando descubrir sus secretos. Y así, al dejar atrás el misterio de la Zona del Silencio, nos topamos con otra faceta de México que muchos desconocen: los monumentos antiguos que están desapareciendo. Monumentos que, con el tiempo, van siendo devorados por la naturaleza, llevándose consigo historias que tal vez nunca lleguen a ser contadas. ¿Qué pasa cuando el pasado se pierde en el presente? Esto nos lleva al siguiente misterio por resolver:
Esparcidos por los paisajes mexicanos, se encuentran monumentos antiguos que poco a poco van desapareciendo, siendo consumidos por la vegetación o el olvido. Estos lugares, que alguna vez fueron importantes centros de civilizaciones pasadas, ahora luchan contra el tiempo, en medio del deterioro natural. Las estructuras prehispánicas y coloniales, que guardan secretos sobre la vida antigua, se están desmoronando poco a poco, llevándose consigo historias que tal vez nunca sean reveladas. Muchos de estos monumentos están fuera de la ruta turística y permanecen casi invisibles para el público, convirtiéndose en relicarios de un México que existió mucho antes de cualquier registro moderno. Un ejemplo sorprendente es la antigua ciudad de Mitla, cuyos edificios están siendo devorados lentamente por el tiempo. Conocida por sus complejos patrones geométricos tallados en las rocas, esta ciudad zapoteca no recibe la misma atención que lugares como Teotihuacán o Monte Albán. Sin embargo, guarda secretos sobre el inframundo y la concepción del más allá de estas antiguas culturas. Las ruinas de Mitla, aunque descoloridas por el tiempo, siguen susurrando historias que pocos llegan a escuchar. Es curioso cómo estos edificios, que antaño fueron templos y palacios, ahora parecen formar parte del paisaje natural. Otro monumento en riesgo es la iglesia sumergida de Quechula, que ocasionalmente resurge de las aguas del río Grijalba cuando bajan los niveles de agua. Construida en el siglo XVI, esta iglesia es un recordatorio silencioso del pasado colonial de México. Su repentina aparición, después de décadas de estar sumergido, evoca una sensación de misticismo, como si el pasado emergiera para decirnos algo que hemos olvidado. Pero tal como parecía, la iglesia pronto vuelve a quedar cubierta por el agua, llevándose consigo los recuerdos de una época pasada. Estos monumentos olvidados son más que simples ruinas. Son testimonios de épocas pasadas, pero que aún nos pueden enseñar mucho. Pero mientras la naturaleza borra lentamente estas huellas del pasado, hay riquezas que aún se esconden bajo el suelo mexicano. Tesoros enterrados, que han sido buscados durante siglos y nunca encontrados, esperan ser descubiertos. Y son estas riquezas y sus cazadores en los que nos sumergiremos a continuación. Bajo el suelo mexicano, escondidas en cuevas, montañas y ríos, se encuentran riquezas incalculables que fueron enterradas y nunca encontradas. Desde los tiempos de las civilizaciones antiguas hasta la época colonial, México ha sido un tesoro por descubrir, con historias de oro, plata y joyas escondidas por pueblos originarios y conquistadores españoles. Estas riquezas, a menudo mencionadas en leyendas y relatos históricos, alimentan los sueños de aventureros y buscadores de tesoros que, generación tras generación, continúan buscando estos tesoros perdidos. México, además de ser una tierra rica en cultura, guarda estas riquezas escondidas como un imperio de misterios incalculables. Entre las más famosas de estas historias se encuentra la leyenda del Tesoro de Moctezuma. Se dice que durante la conquista de México por Hernán Cortés, el emperador mexica Moctezuma II escondió vastas riquezas para que los españoles no pudieran hacerse con ellas. El oro, las joyas y los artefactos sagrados habrían sido enterrados o arrojados a los ríos para perderse para siempre. Hasta el día de hoy, los buscadores de tesoros creen que parte de este tesoro se encuentra en algún lugar del territorio mexicano, esperando ser redescubierto. Y para muchos, la búsqueda no es solo de oro físico, sino de lo que representa, el poder y la gloria de un imperio que se negó a someterse. Más recientemente, las historias de riquezas ocultas durante la Revolución Mexicana también han pasado a formar parte del imaginario popular. Se dice que muchos líderes revolucionarios, como Pancho Villa, escondieron fortunas en oro y plata en cuevas y montañas, mientras huían de sus enemigos. Estos tesoros, nunca encontrados, atraen no solo a cazadores aficionados,
sino también a investigadores y arqueólogos que, a lo largo de los años, intentan descubrir el paradero de estas riquezas. La curiosidad por estos tesoros sigue viva y despierta el interés de todos aquellos fascinados por lo desconocido. Pero mientras muchos sueñan con encontrar estas riquezas enterradas, hay personas que mantienen vivos los tesoros culturales, preservando costumbres y tradiciones que el mundo exterior rara vez ve. Las comunidades periféricas, que viven aisladas en las montañas y los desiertos, custodian no solo riquezas materiales, sino también patrimonios intangibles de valor incalculable. Estas culturas olvidadas son el siguiente punto de nuestro viaje, donde el valor real va más allá del oro y la plata. En las montañas y los desiertos de México hay comunidades que siguen siendo en gran medida invisibles para el mundo moderno. Estos pueblos, conocidos como culturas periféricas, viven aislados del ajetreo y el bullicio de las grandes ciudades, preservando tradiciones que se remontan a cientos, si no miles, de años. Aunque pocos conocen la existencia de estas comunidades, sus culturas son de un valor inestimable. Estos pueblos llevan consigo conocimientos ancestrales, transmitidos de forma oral y mantenidos vivos a través de rituales, artesanías y costumbres que resisten a la modernidad. Para entender a México en su esencia, es necesario mirar a estos pueblos olvidados. Entre estas comunidades destacan los rarámuris o tarahumaras. Viven en las montañas de la Sierra Madre Occidental y son conocidos por su increíble resistencia física. En medio de paisajes áridos y difíciles, los rarámuris mantienen la costumbre de correr largas distancias, muchas veces descalzos, como parte de su vida diaria. Pero lo que pocos saben es que correr es para ellos mucho más que una actividad física. Es una práctica espiritual, una forma de conectarse con la naturaleza y los dioses. Es en este aislamiento que preservan su libertad y tradición, lejos de las miradas externas. Otro ejemplo son los huicholes, que viven en las montañas del oeste de México. Su colorido arte, lleno de símbolos sagrados, refleja la profundidad de su cosmovisión. Creen que su deber es mantener el equilibrio entre los mundos espiritual y material, y muchos de sus rituales implican peregrinaciones a lugares sagrados en las montañas. Estas tradiciones se transmiten de generación en generación, y el aislamiento ayuda a proteger esta cultura de influencias externas que podrían destruirla. Es fascinante cómo estas comunidades se mantienen firmes mientras el mundo que las rodea avanza a un ritmo rápido. Estas culturas periféricas no solo guardan un tesoro cultural, sino que también representan la resistencia del pasado en medio del presente. A medida que el México moderno se urbaniza, estas personas siguen siendo guardianas de tradiciones que el tiempo no ha logrado borrar. Pero ¿qué pasa con los secretos que esconde el arte mexicano? Murales y pinturas que, aunque expuestas al público, llevan mensajes ocultos y códigos que pocos descifran. Esta será nuestra próxima inmersión en los misterios de México. El arte mexicano es reconocido mundialmente por su vibrante belleza y su profundo significado cultural. Sin embargo, detrás de los colores y las formas, muchos murales y pinturas esconden secretos que pocos ojos pueden percibir. Los grandes murales de Diego Rivera, por ejemplo, aunque ampliamente conocidos, contienen capas de simbolismo que van más allá de la historia mexicana representada. Cada figura, cada detalle, lleva un código oculto que revela las tensiones políticas y sociales de la época. Estos murales son más que obras de arte. Son narrativas visuales que esconden mensajes para quienes saben leer entre líneas. Los templos e iglesias coloniales también esconden códigos secretos en sus pinturas religiosas. En muchos de ellos, los artistas indígenas, obligados a seguir los estándares europeos del arte sacro, insertaron discretamente símbolos de sus propias culturas y creencias. Estos símbolos, casi imperceptibles para el ojo distraído,
son una forma de resistencia cultural, una forma de mantener viva la herencia indígena mientras aparentemente se siguen las órdenes de los colonizadores. En algunas iglesias, figuras ocultas, colores específicos y patrones geométricos nos muestran que las religiones indígena y católica coexistieron, aunque sea de manera velada. Pero los códigos ocultos no se limitan a las iglesias. En los murales públicos, los artistas contemporáneos siguen utilizando el arte como medio de expresión y protesta. Mensajes políticos, sociales y espirituales se esconden en murales callejeros que, a primera vista, pueden parecer simples obras de graffiti. Estos murales, repartidos por las ciudades de México, son como gritos silenciosos que cuentan historias de opresión, lucha y resistencia. Para quienes tienen la sensibilidad de mirar más allá de la superficie, el arte se revela como un portal para comprender los secretos del alma mexicana. Estos códigos ocultos en el arte son como una invitación a los curiosos, desafiándolos a ver lo que hay más allá de lo obvio. Y así como el arte revela secretos ocultos, las tradiciones mortuorias en México también van mucho más allá del famoso Día de Muertos. Rituales antiguos y ceremonias secretas vinculan a los vivos con los muertos de maneras que pocos conocen. Y esto nos lleva al siguiente misterio por resolver. El Día de Muertos es, sin duda, una de las celebraciones más conocidas y coloridas de México. Pero más allá de las calaveras de azúcar y los altares vibrantes, existen rituales de muerte aún más antiguos y secretos, conservados por las comunidades indígenas. Estos rituales, envueltos en misterio, revelan una profunda relación entre los vivos y los muertos. Para muchas de estas personas, la muerte no es el final, sino una continuación del camino espiritual. Las ceremonias de despedida ancestrales, celebradas en cuevas o montañas sagradas, eran momentos de intensa conexión con el más allá. En estos rituales se sentía y veneraba la presencia de espíritus, y el tiempo parecía detenerse. Los zapotecas, por ejemplo, creían que los muertos regresaban a visitar a sus familiares en fechas específicas. Sin embargo, esta visita no se celebraba con fiestas públicas, como el moderno Día de Muertos, sino con rituales privados donde solo estaban presentes los familiares. Las ofrendas no solo incluían comida y bebida, sino también efectos personales y artefactos que acompañarían a los muertos en su viaje por el inframundo. Estos rituales, aún conservados en algunas comunidades, se siguen realizando con un profundo respeto por el ciclo de la vida y la muerte, lejos de la mirada turística. Entre los mayas, el concepto de muerte también estaba fuertemente vinculado al de renovación. Para ellos, la muerte era un paso necesario para que la vida continuara. En los cenotes, como se exploró anteriormente, muchos rituales de sacrificios humanos estaban vinculados a la creencia de que la sangre de los vivos era esencial para mantener el equilibrio entre el mundo terrenal y los dioses del inframundo. Estos rituales de muerte, aunque inquietantes según los estándares modernos, eran parte de un ciclo cósmico más amplio. La muerte no era vista con miedo, sino con reverencia. Hoy en día, algunas de estas prácticas tienen eco en ceremonias más simbólicas, pero el respeto por el papel de la muerte en la vida permanece intacto. Estos rituales nos muestran que, en México, la muerte es parte de la vida. Pero mientras algunas tradiciones sobreviven, otras ciudades enteras han sido abandonadas, dejando atrás historias que parecen congeladas en el tiempo. Y es en los pueblos fantasmas, abandonados a lo largo de los siglos, donde encontraremos más secretos escondidos. Esparcidas por todo México, hay ciudades y pueblos que fueron abandonados hace mucho tiempo, convirtiéndose en verdaderos pueblos fantasmas. Estos lugares, alguna vez llenos de vida y actividad, ahora permanecen desiertos, con calles silenciosas y edificios en ruinas, como si el tiempo se hubiera detenido.
Algunos fueron abandonados debido a la explotación excesiva de los recursos naturales, mientras que otros fueron víctimas de conflictos políticos o económicos. Caminar por estas ciudades es como hacer un viaje al pasado, donde cada edificio en decadencia guarda una historia de vidas interrumpidas, sueños rotos y secretos que tal vez nunca sean revelados. Real de 14, uno de los pueblos fantasmas más famosos, fue un próspero centro minero de plata en el siglo XIX. Hoy en día, sus calles de piedra e iglesias en ruinas atraen a turistas en busca de aventuras y misterio. Sin embargo, lo que pocos saben es que Real de 14 también está rodeado de leyendas de apariciones y actividades paranormales. Residentes y visitantes informan haber visto figuras fantasmales caminando por las antiguas minas o deambulando por las calles desiertas. Estas historias añaden una capa de misterio a una ciudad que ya está envuelta en silencio y oscuridad, donde la presencia del pasado es casi palpable. Otro pueblo fantasma es Mineral de Pozos, que alguna vez fue un próspero centro minero y ahora es un escenario de calles vacías y casas abandonadas. Las pocas personas que aún viven allí cuentan historias de sonidos extraños que provienen de las minas por la noche. Las ruinas de antiguas fábricas de procesamiento de minerales parecen custodiar el paisaje desolado, recordando los tiempos en que el lugar bullía de actividad. Explorar estas ciudades es como entrar en una cápsula del tiempo, donde el presente y el pasado conviven de forma inquietante, creando un escenario que fascina y asusta al mismo tiempo. Estos pueblos fantasmas no son solo reliquias del pasado, sino también un reflejo de los cambios económicos y sociales que han dado forma a México a lo largo de los siglos. Mientras algunas ciudades caen en el olvido, otras guardan secretos aún más ocultos, como las historias de la masonería en México, donde rituales y símbolos secretos aún impregnan la sociedad, ocultos a plena vista. La masonería, envuelta en misterio y simbolismo, tiene una larga historia en México, a menudo entrelazada con eventos políticos y sociales cruciales en el país. Aunque la masonería es una organización global, en México asumió particular importancia durante las luchas por la independencia y las revoluciones que dieron forma a la nación. Muchos de los héroes nacionales, incluidos Benito Juárez y Miguel Hidalgo, eran masones y utilizaron los principios de fraternidad, libertad e igualdad para guiar sus acciones. Sin embargo, lo que pocos saben es que la masonería mexicana también guarda secretos que no son revelados al público, involucrando rituales antiguos, símbolos misteriosos y una red de influencia que se extiende hasta nuestros días. En varias ciudades mexicanas existen templos masónicos que son invisibles para la mayoría de los ciudadanos. Estos templos, de arquitectura discreta en el exterior, albergan reuniones donde se practican símbolos y rituales secretos. Cada símbolo, cada gesto, tiene un significado profundo que solo los iniciados entienden. Dentro de estos templos, los masones discuten no solo cuestiones espirituales, sino también estrategias políticas y sociales. La masonería, a menudo vista como una sociedad discreta, ha desempeñado un papel clave en las decisiones que han dado forma al México moderno, aunque esta influencia permanece oculta a las masas. Los rituales masónicos en México siguen tradiciones que se remontan a siglos atrás. En ceremonias rodeadas de secreto, los masones utilizan símbolos como el ojo que todo lo ve, la escuadra y el compás para representar el equilibrio entre lo espiritual y lo material. Muchos consideran que estos rituales son formas de mantener el equilibrio en el mundo exterior. Visto desde fuera, puede parecer simplemente una ceremonia misteriosa, pero para quienes participan, es un medio de acceder al conocimiento que se ha transmitido de generación en generación, protegiendo secretos sobre el orden del universo y el papel de la humanidad en él. Estos secretos, sin embargo, no se limitan a los templos.
La influencia masónica se extiende silenciosamente por toda la sociedad mexicana, en los negocios, la política e incluso en las tradiciones religiosas. Y así, aunque muchos desconocen los detalles de estos rituales, las iglesias ocultas de México también albergan secretos que se han perdido en el tiempo, reliquias que esperan ser redescubiertas. Y es a estas iglesias ocultas a las que nos dirigimos ahora. En medio de las antiguas calles y callejones estrechos de las ciudades coloniales mexicanas, hay iglesias que, aunque aparentemente modestas por fuera, guardan secretos y reliquias de valor incalculable. Estas capillas e iglesias, a menudo alejadas de las rutas turísticas, son templos de una fe silenciosa, donde se conservan reliquias sagradas y artefactos religiosos olvidados por el tiempo. Cada una de estas iglesias es como un cofre de misterios espirituales, donde cada altar, cada imagen, lleva historias de milagros, devoción y también de ocultismo. Para quienes se aventuran más allá de las catedrales más famosas, México revela una fe oculta, viva en sus capillas más secretas. Muchas de estas iglesias fueron construidas durante la época colonial y albergan imágenes y estatuas que, según la creencia popular, tienen poderes milagrosos. En algunas comunidades, la tradición de visitar estos santuarios para pedir protección o agradecer las bendiciones recibidas se transmite de generación en generación. Sin embargo, lo que pocos saben es que algunas de estas imágenes están rodeadas de leyendas que mezclan lo divino y lo sobrenatural. Historias de estatuas que lloran, santos que desaparecen y reaparecen en lugares inesperados, o reliquias que brillan sin explicación científica, siguen atrayendo a los curiosos y devotos de estos lugares. Un ejemplo intrigante es la capilla de San Juan Bautista, ubicada dentro de un pequeño pueblo mexicano. Allí, los residentes locales veneran una antigua cruz de madera que data del siglo XVII, quienes creen que la cruz tiene el poder de curar enfermedades. Lo que hace especial a esta iglesia no es solo el poder atribuido a la cruz, sino las historias de curaciones milagrosas que, según los fieles, ocurrieron sin ninguna explicación lógica. Esta iglesia, como muchas otras, permanece oculta al turismo de masas, pero es un fuerte punto de devoción espiritual para quienes conocen su historia. Y así, entre las reliquias y secretos de estas iglesias escondidas, decimos adiós a los misterios que permanecen ocultos en la arquitectura de México. Pero, antes de concluir nuestro viaje, es importante recordar que México, con todos sus secretos revelados, es un país que aún guarda muchos misterios más allá de lo que el ojo puede captar. Y esto es exactamente lo que nos lleva a la conclusión de nuestro descubrimiento, donde lo invisible da forma a la identidad de una nación que es más de lo que parece ser. Después de explorar los secretos más profundos y escondidos de México, nos dimos cuenta de que el país va mucho más allá de los paisajes turísticos que vemos en las postales. El México que nunca vemos es un lugar lleno de historias no contadas, tradiciones antiguas que permanecen vivas y misterios que desafían la lógica moderna. Cada ruina, cada ritual, cada monumento olvidado revela una faceta de esta compleja nación, donde el pasado y el presente se entrelazan de maneras sorprendentes. México es un país de contrastes, donde lo moderno convive con lo antiguo, donde lo espiritual y lo material se encuentran en cada rincón. Cualquiera que quiera comprender verdaderamente México debe sentir curiosidad, no solo por sus playas y grandes ciudades, sino también por los lugares que permanecen fuera del radar, preservados por el silencio y el tiempo. Estos secretos que exploramos, desde las profundidades de los cenotes hasta las alturas de las montañas sagradas, son solo una muestra de lo que se esconde detrás del velo de las apariencias que cubre al país. Y es que, incluso después de tantos descubrimientos, aún queda mucho más por descubrir.
México nos muestra que siempre hay algo más allá de lo que se ve a simple vista. Sin embargo, estos secretos no son solo parte del pasado. Continúan dando forma a la identidad del México contemporáneo, influyendo en sus culturas, creencias e incluso en sus tradiciones artísticas. Para entender a México es necesario mirar más allá de lo obvio, ver lo invisible y permitir que estos misterios ancestrales revelen la profundidad del alma mexicana. Y, aunque hayamos descubierto muchos secretos, la sensación que queda es que México aún guarda mucho más, listo para ser descubierto por quienes tengan el coraje de explorar lo desconocido. Ahora depende de usted continuar este viaje. México está esperando, con todos sus misterios e historias, ser descubierto. Cada secreto que revelamos es solo una puerta a otra capa de secretos aún más profundos. Así pues, nuestro viaje a través de estos misterios puede haber llegado a su fin por ahora, pero la curiosidad que despiertan está lejos de ser satisfecha. Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.